Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra del Señor, no caminamos en tinieblas, sino tenemos nuestra fe, nuestro corazón puesto en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra del Señor, no caminamos en tinieblas, sino más bien somos como esa luz que brilla en un mundo lleno de una densa oscuridad, como dice allá en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. Como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habita en cada uno de nosotros con toda su riqueza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Pero hay de vosotros los fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Ay de vosotros los fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y que se os salude en las plazas. Ay de vosotros, pues sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los registras le respondió: Maestro, diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros. Pero él dijo: Hay también de vosotros los registras, que imponéis a los hombres cargas intolerables, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 16 de octubre del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11, del versículo 42 al 46. El Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy empieza hablando a los fariseos de aquel tiempo y de este tiempo, porque de hoy en día también hay fariseos, solamente que se visten diferente. Dice en el versículo 42, Lucas 11:42. Pero hay de vosotros los fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza. Entonces los fariseos, que son aquellos que se dedican a pagar el diezmo. En el Antiguo Testamento, el diezmo era la 10ª parte de la cosecha. Por eso dice el diezmo de la menta, el diezmo de la ruda y de toda hortaliza. O sea, de todo lo que se sembraba había que dar la 10ª parte. ¿A quién? Deuteronomio capítulo 26 del versículo 12 en adelante. Al levita, a los sacerdotes, a las viudas, a los huérfanos y a los forasteros. Los fariseos de hoy en día se autonombran pastores
y empiezan a ellos a cobrar el diezmo. No son ni viudas, no son sacerdotes, quién sabe sean huérfanos y forasteros, pero se autonombran pastores y empiezan a cobrar el diezmo. Eso es robar. Allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 13 al 15, dice que son obreros fraudulentos, son falsos apóstoles. En segunda de Corintios, capítulo 11, versículo, por allá en el versículo 19, dice que ellos roban a las personas. ¿Por qué? Porque se autonombran pastores y obligan a las personas a darle el diezmo. El único que tiene autoridad de Dios para recibir el diezmo es el sacerdote, a manera de Melquisedec, que Jesús instituyó en la última cena. El sacerdote, la viuda, el huérfano, el forastero. O sea, el sacerdote y los más necesitados. No cualquier persona que se autonombre pastor. Hay que entender eso muy bien. Ellos dicen, vamos, yo soy el pastor, vamos al culto, ofrecen el culto y por eso tienen que dar el diezmo. No, Hebreos capítulo 9, versículo 6 dice que el sacerdote ofrece el sacrificio. Sin sacrificio no hay culto. Y sin sacerdote ni hay sacrificio ni hay culto. Entonces el sacerdote es el representante de Jesús aquí en la tierra. 2 Corintios 5:20 dice, somos embajadores de Cristo. Entonces, con eso, para que tengamos una idea clara acerca del diezmo y a quién es que debe de ir el diezmo. No cualquier persona que se autonombre pastor y empiece robando a la gente, cobrando el diezmo, exigiendo el diezmo. Eso no es así. Entonces el Señor Jesús les reprende a ellos que dan el diezmo y dice, y dejan a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. ¿Qué es lo que le importa al Señor? Oseas capítulo 6, versículo 6. El conocimiento de Dios antes que los sacrificios y holocaustos. El conocimiento de Dios es lo que Dios, Oseas capítulo 6, versículo 6, dice que el Señor prefiere el conocimiento de Dios antes que a los sacrificios y los holocaustos. Porque el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento de Dios. Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es importante conocer de la palabra de Dios para poder así cumplirla. En Proverbios capítulo 19, versículo 17 dice la palabra de Dios, quien se apiada del pobre presta a Yahvé y recibirá su recompensa. Cuando nos preocupamos y nos ocupamos de los más necesitados, dice, quien se apiada al pobre presta a Yahvé. Y muy importante, porque de nuestras obras es que el Señor nos va a juzgar en el día del juicio. Allí en Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 16, nos dice la palabra de Dios. Si ustedes ven a una hermana o una hermana que tiene hambre o está desnudo y le dicen, vayan, caliéntense y coman, y no le dan lo necesario, es una fe muerta. Una fe sin obras es una fe muerta. Por eso, allí en Mateo 6:33, en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice la palabra de Dios que ustedes y yo tenemos que preocuparnos y ocuparnos del reino de los cielos, y lo demás viene por añadidura. Tenemos que buscar de Dios, ocuparnos de las cosas de Dios, y lo demás viene por añadidura. Proverbios 19:27. Quien se apiada del pobre presta a Yahvé y recibirá su recompensa. Dios no deja a ninguno sin recompensa. Proverbios 21:3 dice, practica la justicia y el derecho. Yahvé lo prefiere a los sacrificios. Practicar la justicia y el derecho, Yahvé prefiere a los sacrificios. ¿Qué les decía el Señor a los fariseos? Que se olvidan de practicar la justicia y el amor de Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 28, versículo 27. Proverbios capítulo 28, versículo 27 dice, el que da al pobre no pasará necesidad. Cuando ustedes y yo nos ocupamos de los necesitados, Dios se ocupará de nuestras necesidades. El que da al pobre no pasará necesidad. El que lo ignora abundará en maldiciones. Por eso tenemos que ayudar cada vez que podamos, cada vez que tengamos la oportunidad
de ayudar a alguien, no lo dejemos esperando. Allí en Eclesiásticos, así es, capítulo 4, del 1 en adelante, nos dice que no dejemos en espera a los ojos suplicantes. A veces, porque creemos nosotros que podemos ayudar a alguien, nos hacemos tanto de rogar, no todos, pero muchos sí, tanto de rogar, si es posible, quiere que le vengan y lo supliquen. Miren cómo dice Proverbios capítulo 3, versículo 27 y 28. No niegues un favor a quien lo necesita, si en tu mano está el hacérselo. Si tienes algo, no digas a tu prójimo, vete y vuelve mañana te daré. Cuando podamos hacer el bien a alguien, hagamos. Allá en Gálatas capítulo 6, del versículo 9 al 10, nos dice que hagamos el bien siempre. Cada vez que tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagamos el bien. Escuchen como dice Isaías capítulo 58, versículo 10. Si partes tu pan con el hambriento, si sacías el hambre del indigente, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Les leo otra vez. Isaías capítulo 58, versículo 10. Si partes tu pan con el hambriento, si sacías el hambre del indigente, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios: si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en el amor de Dios? Versículo 18, 1 Juan 3, 18. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obra y según la verdad. Amemos con obra y según la verdad. Practiquemos la justicia y el amor de Dios, con obra y con verdad. Regresamos a Lucas capítulo 11, vamos por el versículo 43. Hay de vosotros los fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y que se os salude en las plazas. ¿Cuál es otra descripción de los fariseos de aquel tiempo y los fariseos de ahora? Que son orgullositos, que les gusta ser más importantes que los demás, que les gusta que les saluden, les gusta que le llamen maestro, dice allá en Mateo capítulo 23, del versículo 1 en adelante. Cuando allá en Eclesiásticos y Gracides, capítulo 3, versículo 18, dice: mientras más grande seas, más debes humillarte. Pero ellos tienen, en vez de la humildad, es el orgullo, el creerse más que los demás. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice la palabra de Dios: nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad. Nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás, sin hacernos los que valemos más que los demás por el país de donde seamos, por el apellido que llevemos. Eso no importa, no debemos de gloriarnos de eso. Gálatas 6:14 dice San Pablo: si me gloriara de algo, tiene que ser de la cruz de Jesucristo. Nosotros, los cristianos, tenemos que estar en bien con todos para la edificación mutua. Dice en Romanos 15:2 que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Eso es lo que tenemos que hacer.
El problema de los fariseos era que eran orgullosos, y hasta ahora son orgullosos. Siempre andan hablando, los católicos son esto, los católicos son aquello. Igual que ese fariseo, allí en Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14, que fue al templo y de pie oraba: ay Señor, te doy gracias porque yo pago el diezmo, porque yo no soy esto, no soy aquello, y no soy como este publicano. Y el publicano ni siquiera se atrevía a mirar arriba, y él decía: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y él bajó justificado, el publicano, porque se humilló. Y el fariseo no bajó justificado, porque él se engrandeció a sí mismo. Y por eso el Señor nos enseña que nunca debemos de nosotros buscar el primer asiento o buscar ser más que los demás. Mientras, Eclesiásticos Siracides capítulo 3 versículo 18, mientras más grande seas, más debes humillarte. Miren cómo nos dice el Señor Jesús en San Lucas capítulo 14 del versículo 7 al 11. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, los dijo una parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo el que os invitó a ti y a él, te diga: deja el sitio a este, y tengas que ir avergonzado a sentarte en el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, sube más arriba, y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Versículo 11. Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el Señor nos invita a que seamos humildes. Regresamos a San Lucas capítulo 11, vamos por el versículo 44. Ay de vosotros, pues sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los legistas le respondió: Maestro, diciendo estas cosas, también nos injurias a nosotros. Delicadito, se sintió dolido. ¿Y qué le dijo el Señor? Pero él dijo: hay también de vosotros los legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables, y nosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Cuando nos gusta dejar todo a los demás, cuando nos gusta echarle toda la cara a los demás y nunca estamos dispuestos a ayudar. Tenemos que buscar siempre ayudar a los demás en todo lo que el Señor, en el estado que el Señor nos haya puesto. Tenemos que siempre buscar la edificación propia de nosotros y de los demás, y ayudar en especial a los más necesitados, porque a veces vemos a tanta gente necesitada y siempre pensamos: ¿por qué no le ayuda? ¿Por qué no le ayuda a la iglesia? ¿Por qué no le ayuda el obispo, el papa, el párroco? Pero ¿y tú y yo? Estamos ahí sentaditos con las manos cruzadas porque porque nos da ociosidad de ayudar, y eso no debe de ser así. Mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que ustedes y yo tengamos la gracia de practicar la justicia y de amar a todos en el amor de Jesucristo, que seamos humildes y que siempre nos preocupemos por los más necesitados, recordando, como dice allá en Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46, todo lo que hacemos con los demás es hacer al mismo Señor Jesucristo. Les envío un fuerte abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por vuestras necesidades y por las necesidades del mundo entero. Como dice allá en número 624, que el Señor les bendiga y les proteja.